réplicas, vamos. Señor Saura. Sí, gracias, señor presidente. Señor Guindos, señor ministro, buenas tardes. Al final de su intervención lo que queda claro es que el candidato Soria es idóneo, no hay ningún problema y, en realidad, si no es por el propio Soria, ahora mismo sería representante de España en el Banco Mundial. Esa es la idea, en esencia, de su intervención. Mire, señor ministro, cuando el viernes 2 de septiembre hicieron pública la propuesta de nombramiento de Soria como director ejecutivo en el Banco Mundial, 2 minutos después, qué casualidad, 2 minutos después de que se acabara el debate de investidura del señor Rajoy, quedó claro, señor ministro, que el compromiso del señor Rajoy con la regeneración democrática es cero, es ninguno. Rajoy estaba pidiendo la confianza de la Cámara a los diputados y diputadas mientras tenían preparado el nombramiento del señor Soria, que trataron de justificar posteriormente, y ahora lo demostraré, con mentiras. Rajoy, señor ministro, señorías, no es de fiar. ¿Cómo pueden pedir a nadie que le demos la confianza al señor Rajoy? ¿Qué clase, señor ministro, de confianza merece el que engaña a los ciudadanos de manera premeditada? Ninguna confianza. En cualquier país de nuestro entorno, señor ministro, mentir de esta manera conlleva la dimisión cuando te cazan. La dimisión cuando te cazan. No sé si me ha entendido, señor ministro. Mire, nosotros no estamos criticando cómo se ha hecho hasta el momento los nombramientos para cargos similares, para representar a España a nivel internacional, en las instituciones financieras internacionales. Lo que criticamos es que una persona que ha tenido empresas en un paraíso fiscal no es la persona idónea, para usted sí, no es la persona idónea para representar a España. Y criticamos también, y además, las mentiras del señor Rajoy y de usted mismo para justificar lo injustificable. Dígame, señor ministro, ¿cuántos de los nombramientos en el pasado para estas instituciones, en el momento de su nombramiento, se conocía que tuvieran empresas en un paraíso fiscal? Ninguna. Ninguna. Y criticamos, señorías, señor ministro, básicamente las 3 grandes mentiras del señor Rajoy y de usted mismo. La primera, que era un puesto para funcionarios. La segunda, que fue un concurso público. La tercera, si no le dan el puesto al señor Soria, es ilegal. La primera mentira, dicen ustedes, era un puesto para funcionarios. No es verdad, como ha quedado acreditado en lo que el Ministerio considera como perfil idóneo de los candidatos, que lo tengo aquí, que usted hoy nos ha contado, pero no lo hemos conocido porque estuviera colgado en la página web del Ministerio, sino porque un medio de comunicación lo ha hecho conocer a la opinión pública de nuestro país, pero no estaba en ningún otro sitio, ni siquiera en la página web del Ministerio. La segunda mentira fue un concurso público de provisión de puestos de trabajo. No fue un concurso público de provisión de puestos de trabajo, porque ni siquiera se trataba de un puesto del staff de la Administración General del Estado, era un puesto directivo del Banco Mundial. No hubo una convocatoria pública y no había méritos baremados, sino simplemente unas consideraciones a valorar por parte de quienes tenían que hacer la propuesta. Por lo tanto, en modo alguno se trataba, como ustedes dijeron, de un concurso para la provisión de un puesto de funcionarios. La tercera mentira, si no le dan el puesto a Soria, es una ilegalidad. Lo dijo usted, abro comillas, Soria lo pidió y sería ilegal habérselo negado, cierra comillas. Mentira. La prueba es que el señor Soria ha dejado de ocupar
esa decisión. Sí, Por supuesto que también es la tercera mentira. Es más, usted llegó a decir que no es un nombramiento político, sino de naturaleza administrativa. No lo decide el Consejo de Ministros, también lo ha dicho aquí esta tarde. El puesto, dijo, no es político, es estrictamente administrativo. ¿Y quiénes han hecho la propuesta? ¿Quiénes formaban parte de la comisión? Lo ha dicho usted aquí. Todo el staff del Ministerio, prácticamente la dirección del Ministerio, menos usted. Por tanto, es un nombramiento político. Es otra de las mentiras. El señor Rajoy dijo que era un funcionario que se había reintegrado en la Administración, participando en un concurso. Señor Guindos, querría preguntarle de manera directa. ¿El señor Soria se reintegró a la Administración? ¿Con qué fecha? Nos gustaría conocerlo. El problema, y es, a nuestro juicio, uno de los problemas más importantes, es que el señor Rajoy, y probablemente usted, señor Guindos, probablemente no, con la confirmación de esta tarde, con toda seguridad, nunca han pensado que hubiera motivos para que el señor Soria abandonara el gobierno. Para ustedes haber tenido empresas en un paraíso fiscal es optimización fiscal, una cosa normal. Por eso, ustedes no han explicado hasta el momento la salida del señor Soria del Consejo de Ministros. Este es el primer debate que tenemos en el Congreso de los Diputados sobre la dimisión del señor Soria. Este es el primer debate. Por eso, insisto, no han querido dar explicaciones al Parlamento. Cuando uno de los mayores retos de la política económica y de la comunidad internacional a la que nos enfrentamos es la lucha contra la elusión y la evasión fiscal, que tiene como instrumento los paraísos fiscales. Es más, el Banco Mundial tiene como objetivo la lucha contra la pobreza y, por tanto, acabar con los paraísos fiscales. La única razón para forzar aquella renuncia en el mes de abril, señorías, señor ministro, usted lo sabe perfectamente, es porque venía bien, no convenía que el señor Soria estuviera en el gobierno porque había unas elecciones a la vuelta de la esquina. Esa es la razón. Pero en eso no coinciden ustedes con casi nadie, ni con Montoro, que dijo que no se podía ser miembro del gobierno y haber tenido implicaciones en este tipo de empresas, ni con la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, recalco, Buen Gobierno, que dice que ese nombramiento no es ético, lo dice en un medio de comunicación este fin de semana, una persona de la administración dependiente del señor Montoro, que no es ético. Pero no solamente el señor Montoro, muchos dirigentes del Partido Popular que han dicho que no están de acuerdo, pero lo más importante, no coincide su opinión, señor Guindos, con la mayoría de los ciudadanos de este país, porque consideran que no es ético, que los principios son muy importantes en la gestión de lo público. Por eso, lo que ha demostrado el señor Rajoy, una vez más, que su nivel ético está muy por debajo de la mayoría, del que tienen la mayoría de españoles. Como cuando aprobaron la amnistía fiscal o cuando le envió aquellos mensajes de texto al tesorero Bárcenas. Si Soria, señor ministro, no era idóneo para estar en el gobierno, no es idóneo tampoco para representar a España en el Banco Mundial. Tan escandalosa era aquella propuesta que utilizaron todas las mentiras habida y por haber. La verdad
que tampoco quedaron muy bien los otros miembros del Gobierno, que enseguida quisieron desmarcarse de la decisión, alegando que eso no dependía de su ministerio. Bueno, incluso la vicepresidenta del Gobierno, que decía que no dependía de su ministerio. Por eso, la única explicación a esta propuesta de nombramiento es que se trataba de una recompensa a quien le había hecho un favor de retirarse en periodo preelectoral al señor Rajoy. Una letra a 6 meses. Una letra a 6 meses. Han hecho mucho daño a España con su propuesta. Posiblemente, de no haber forzado la renuncia, el Gobierno, por parte del Gobierno, el nombramiento hubiese sido discutido por el propio Banco Mundial. Los teletipos internacionales señalaban, las agencias internacionales señalaban que el Gobierno había nombrado a una persona para representar a España en el Banco Mundial que estaba en los papeles de Panamá. Mucho daño a los intereses de España a nivel internacional. Y también han hecho mucho daño a los cuerpos superiores de funcionarios de la Administración del Estado y a muchos de estos funcionarios que desarrollan su tarea en organismos internacionales, que fueron nombrados sin ningún tipo de tacha o falta de ética y que han asistido, imagino que atónitos, a unas explicaciones que no se sostienen con arreglo a la ley y, sobre todo, con arreglo a la verdad. Mire, señor ministro, al final Soria dimitió más que por sus negocios en Jersey, por sus mentiras. Lo que menos se entiende es que ni usted ni el señor Rajoy tuvieran esto en cuenta cuando se apresuraron a defender aquella propuesta con más mentiras, con mentiras sobre mentiras. Finalmente, señor presidente, estoy terminando, finalmente usted debe ser consciente de que ha venido usted aquí para adelantarnos una explicación, pero esta explicación la tiene que dar en el Pleno de la Cámara, como se ha acordado por la mayoría de la Cámara, cuando la presidenta convoque ese pleno. En consecuencia, y termino, de lo dicho, el nombramiento de Soria fue un gran error. La prueba, o una de las pruebas, es la renuncia de Soria, porque además lo que dice Soria es que se hace no a título personal, sino a petición del Gobierno. Nosotros esperábamos hoy aquí que usted nos diera explicaciones y asumiera su responsabilidad en nombre del Gobierno. Pero usted aquí no ha asumido ningún tipo de error, todo lo contrario, ha avalado la decisión del Gobierno. Para el Grupo Socialista, señor ministro, usted no es digno de seguir siendo ministro de Economía y de Industria del Gobierno de España. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.